Bien. La clase pasada, anterior, en el video anterior, definimos lo que era el logaritmo. Bien. Hablamos del logaritmo. Y definimos al logaritmo como que era un número que resultaba ser el exponente de una base para el argumento. Por ejemplo, teníamos entonces que el logaritmo de un cierto número que llamábamos argumento en una cierta base daba como resultado el número c. Esto significa, ¿sí? Sí, solo sí, que el número b elevado al número c nos va a dar el número a, el argumento. ¿Bien? Y esto es la definición de logaritmo. Esa es la definición. Bien. Definición de logaritmo es eso que tenemos ahí. Hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Tenemos la propiedad del producto, la del cociente, la de la potencia, la de la raíz, que se deduce de la potencia. Después vamos a hablar sobre que el logaritmo no se puede distribuir con respecto a una suma y el cambio de base. Vamos a empezar por la primera propiedad, que es la del producto. Producto de un logaritmo. Bien. Entonces, supongamos que tenemos la expresión, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16 por 64. Bien. En ese caso, ¿sí? En ese caso, para no al hacer el producto 16 por 64 y después calcular el logaritmo, lo que se puede hacer es aplicar la propiedad del producto, ¿sí? Y esta multiplicación, este producto, se puede transformar en una suma de logaritmos. Lo vamos a indicar así, como logaritmo en base 2 de 16, ¿bien? Más, vamos a poner más, el logaritmo en base 2 de 64, ¿sí? Bueno, ahora va a ser mucho más sencillo ya desarrollar esta expresión que teníamos al comienzo. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 2 de 16, ¿sí? Es pensar a qué exponente hay que elevar el 2 para que me dé 16. En este caso, nos va a quedar que es 4, ¿bien? Y a 4 le vamos a sumar el logaritmo en base 2 de 64. Y tenemos que pensar a qué exponente habría que elevar el 2 para que dé 64. ¿Bien? Y en este caso va a ser 6. ¿Sí? 2 a la sexta es 64. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. ¿Bien? Entonces, ahora me queda que 4 más 6 es 10. ¿Sí? De modo que acá podríamos colocar, ¿sí? De este lado de la igualdad tenemos que colocar siempre el logaritmo en base 2 de 16 por 64 y logaritmo en base 2 de 16 por 64. Bien. ¿Qué quedaría? Bien. Y este sería el logaritmo, el producto de un logaritmo. Ahí estaría. Ese sería el resultado final. Bien. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo más para que vean cómo se resolvería otro más.
Bien. Vamos, por ejemplo, ahora vamos a colocar el logaritmo en base 5 de 125 por 625. En este caso tenemos acá una multiplicación, un producto, ¿bien? Entonces lo vamos a poder escribir de esta forma, como el logaritmo en base 5 de 125 más el logaritmo en base 5, fíjense que la base sigue siendo la misma, de 625. Y fíjense cómo esta multiplicación se va a transformar en una suma de los logaritmos, ¿sí? Siempre es así. Cuando tengan el argumento de un logaritmo haya un producto, se va a transformar en la suma de los logaritmos. Bien, entonces, acá vamos a indicar, ahora tenemos que pensar, el exponente tiene que tener el 5 para que dé 125. En este caso va a ser 3. 5 al cubo es 125. Y le vamos a sumar el número, ¿sí?, al cual habría que elevar el 5 para que dé 625. En este caso va a ser 4. ¿Sí? 5 por 5 es 25, por 5 125, por 5 625. Y en esta oportunidad nos va a quedar que tenemos ahora 3 más 4, 7. Y de este lado de la igualdad siempre va a quedar el logaritmo en base 5 de 125 por 625. Lo mismo acá en este recto. Por 625. 6. Y esto era 1. Bien. Bueno. Hasta ahí, digamos, se cumple esta propiedad, ¿sí? La propiedad del producto. Otra propiedad que vamos a ver es el cociente de un logaritmo, ¿sí? La propiedad del cociente. Siempre tenemos que usar la definición, ¿sí? Bien. Vamos a ir ahora al cociente. Como tengo el cociente, ¿sí?, supónganse el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo en base 2 de 8 dividido 32, ¿sí? Bueno, en este caso hay una división, un cociente. Entonces, esto lo vamos a poder expresar como el logaritmo en base 2 de 8, y ahora, recuerden que cuando teníamos un producto era una suma, ¿bien? Se sumaba. Ahora, como es un cociente, vamos a restar, ¿sí? Se resta. Y va a quedar el logaritmo en base 2 de 32, ¿bien? Entonces, ¿a qué número debo elevar el 2 para que me dé 8? El exponente tendría que ser un 3, entonces el logaritmo en base 2 de 8 es 3, menos el logaritmo en base 2 de 32. El exponente que debe llevar el 2 para que dé 32 es 5. 2 a la quinta es 32. Y ahora, en este caso tenemos 3 menos 5, va a quedar menos 2. ¿Bien? Y de este otro lado, siempre el logaritmo en base 2 de 8 dividido 32.
logaritmo en base 2 de 8 dividido 22. Bien. Y ahí tendríamos el final de este ejercicio. Bien. Bien, vamos a otro ejemplo más. Otro ejemplo. Supónganse que tenemos lo siguiente. Logaritmo en base 3 de 81 dividido 243. Bien. Bueno, en este caso va a quedar lo siguiente. Vamos a indicar el logaritmo en base 3 de 81. Y como es un cociente, una división, me va a quedar menos el logaritmo en base 3 de 243. Bien. Entonces, hay que pensar, ¿a qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 81? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Bien, 4 menos el logaritmo en base 3 de 243. ¿A qué exponente hay que elevar el 3 para que me dé 243? En este caso, tenemos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. O sea que 3 a la quinta es 243. Finalmente, tengo 4 menos 5 es menos 1. Entonces, de este lado de la igualdad, seguimos colocando logaritmo base 3 de 81 dividido 243. Lo mismo acá, logaritmo en base 3 de 81 dividido 243. Bien, ahí ya terminó. De esta manera mostramos cómo se resuelve el cociente de un logaritmo. Bien. Igualmente en el apunte hay otros ejemplos, ¿sí? Que está incluso hecho de forma genérica para cualquier caso. Bien, vamos ahora a ir lo que sería la potencia, ¿sí? Cuando el logaritmo tiene una potencia. Bien. Cuando el logaritmo tiene una potencia. Vamos a hacer así. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 2 de 32 elevado a la sexta. ¿Bien? Bueno, en ese caso, ¿sí? Tener que elevar a la sexta 32 me podría llegar a quedar un número muy grande. ¿Bien? Entonces hay una propiedad que hace que este exponente pase como producto del logaritmo. ¿Sí? Esto lo vamos a indicar de esta manera. ¿Sí? Este exponente que tenemos acá, el 6, por la propiedad de logaritmos, lo puedo colocar delante. ¿Y cómo queda esto? Va a quedar así, como 6 por el logaritmo en base 2 de 32. ¿Sí? El signo de multiplicar no hace falta colocarlo. Yo lo puse ahora para indicar que se multiplica, ¿sí? Pero pueden no ponerlo. Entonces, esto se traduce en lo siguiente. A 6 por... Ahora sí vamos a ponerlo porque este logaritmo me va a quedar un solo número. ¿Bien? Y el exponente al cual debo elevar el 2 para que dé 32 es 5. ¿Bien? Entonces me queda ahora 6 por 5. Y 6 por 5 es 30. Bien. 30.
De modo que puedo afirmar, ¿sí? Puedo afirmar que el logaritmo en base 2 de 32 elevado a la sexta es igual a 30. Y ahí está. Ahí termino. Bien. Vamos con otro ejemplo más. Supónganse que tengan así. El logaritmo en base 7 de 343 elevado a la novena. Bien. Fíjense que ahora tengo 343 elevado a la novena. Es un número gigante, muy grande. Bien. Entonces, por la propiedad de logaritmos, lo que puedo hacer es este 9 que está como exponente, pasarlo delante del logaritmo. ¿Sí? Y va a quedar así, como 9, y a continuación me queda el logaritmo en base 7 de 343. ¿Sí? El exponente al cual hay que elevar el 7 para que quede 343 es muy sencillo. ¿Qué sería? Tenemos 7 por 7, 49. Y 49 por 7 es 343. Así que el exponente sería un 3. Por eso ahora me queda 9 por 3. ¿Sí? Logaritmo en base 7 de 343 es 3. ¿Bien? Y esto me queda que es igual. Ahora tengo 9 por 3, 27. ¿Sí? Entonces puedo afirmar que el logaritmo en base 7 de 343 elevado a la novena es igual a 27. Y ahí termina. ¿Bien? Bueno. Puede pasar que el argumento esté afectado por una raíz. ¿Sí? Está afectado por una raíz. Entonces, en esos casos, cuando el argumento está afectado por una raíz, conviene ese argumento o esa raíz poder expresarlo de forma exponencial. ¿Sí? Supónganse que tengan lo siguiente. Lo voy a poner acá al costado. Lo voy a separar como si fueran cálculos auxiliares. Supónganse que tengan la raíz cuadrada de 7. En este caso, ¿sí? Si es raíz cuadrada de 7, vamos a pensar. El número que está como índice de la raíz es un 2, ¿verdad? Y el número que está como exponente del 7 es un 1. Entonces, esta expresión que tengo acá, la puedo escribir de forma de potencia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer así. ¿Qué exponente tiene el 7? Es un 1. Entonces voy a poner 1. ¿Y cuál es el índice de la raíz? Es 2. Entonces, la raíz cuadrada de 7 la puedo escribir como 7 elevado a la 1 medio. ¿Bien? Vamos a otro ejemplo. Supónganse que tengamos la raíz quinta de 27. ¿Bien? Bueno, acá en este caso tenemos el 27 elevado a la 1, ¿verdad? Pero yo podría esto factorizarlo un poquito más, ¿sí? Y lo podría escribir así, como por ejemplo la raíz quinta, y en vez de poner 27, podría poner 3 al cubo, ¿sí? Podría ponerlo como 3 al cubo. Como está elevado a la 1, me va a quedar 3 al cubo y a la 1, ¿sí? Y como tengo una potencia de potencia, multiplico los exponentes y me sigue quedando 3. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Bien, vamos a darle un color para poder diferenciarlo. El 5 lo voy a indicar en color rojo
y el exponente del 3 lo voy a poner en color verde. ¿Bien? Entonces, esa expresión, la raíz quinta de 27, va a ser equivalente a 3 elevado a la 3 quintos. ¿Sí? Acá en este caso usamos también lo que era la factorización, porque justamente el 27 lo podía factorizar. A veces no se puede factorizar. Si el número que tengo dentro de la raíz sigue radicando es un número primo, no voy a poder factorizar. Pero si es un número compuesto, me conviene generalmente factorizarlo porque seguramente el logaritmo que me den me lo van a dar para que en esa base y pueda factorizar. ¿Sí? Podríamos poner otro ejemplo, ¿sí? Supónganse que tenemos la raíz cuarta de, vamos a poner 2, ¿sí? Bueno, en este caso, el exponente del 2 es el 1 y el índice de la raíz es un 4. ¿Bien? Entonces, esta expresión, ¿cómo va a quedar? El 2 va a quedar como base y el exponente que va a llevar a este 2 es 1 y abajo 4, ¿sí? Así que va a quedar 2 elevado a la 1/4. Entonces, cuando ahora tenga una raíz en el argumento, ¿sí? Tengo un logaritmo con raíz. ¿Bien? Tengo un logaritmo con raíz. Y vamos a hacer así. Bien. Supongamos, tenemos logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 27. ¿Sí? La raíz quinta de 27. Bueno, esto ya lo trabajamos. Nosotros sabemos cómo se trabaja con la raíz quinta de 27. De hecho, ya lo tenemos acá y me queda como que es 3 elevado a la 3 quintos. Uso este cálculo auxiliar, ¿sí? Por el cálculo auxiliar, voy a indicar que esto es equivalente al logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 3 quintos. ¿Bien? Y en el caso anterior, trabajamos, ¿sí? Trabajamos con logaritmos que tenían potencias. Dijimos que esa potencia, que aparecía ese exponente, lo podíamos pasar delante. Así que esto va a quedar como 3 quintos logaritmo en base 3 de 3. ¿Sí? Esto es un 3. Bueno, cuando el argumento y la base coinciden, ¿sí? Cuando el argumento y la base coinciden, siempre en todos los casos, ese logaritmo da 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar directamente que el logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 27 es equivalente a 3 quintos. ¿Sí? Si quieren hacer un paso más, le ponen acá por 1 y después 3 quintos por 1, como el 1 es el elemento neutro en el producto, ¿sí? No me cambian nada, me queda el número como está, ¿sí? 3 quintos. Y ahí podría indicar que ese es el resultado. ¿Sí? Ese es el resultado final. 3 quintos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo más y vamos a ver cómo se trabajaría este. Vean acá, tenemos logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 25
elevado al cubo. Bueno, acá ya la cosa está un poquito más enroscada, pero no desesperéis. Vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer como cálculo auxiliar. Tenemos raíz cuarta de 25 al cubo. El 25 lo podríamos factorizar, ¿sí? Y lo podríamos indicar como 5 al cuadrado, ¿verdad? Así que esto va a quedar como la raíz cuarta de 5. Lo voy a poner con otro color. Vamos a poner así. En vez del 25, lo vamos a escribir así como 5 al cuadrado. ¿Bien? Lo demás, ahora lo vamos a poner entre paréntesis, porque va a quedar al cubo. Entonces, esto se va a transformar en lo siguiente, en la raíz cuarta de 5, y acá tengo una potencia de potencia, o sea, es 5 al cuadrado y después al cubo. Al ser una potencia de potencia, multiplico los exponentes. Y entonces, ahí va a quedar como 2 por 3, 6. Y se transforma en la raíz cuarta de 5 a la sexta. Cuando expreso esto, ¿bien? De forma de potencia, me va a quedar de esta forma. Como 5 elevado, el índice de la raíz siempre va en el denominador y el exponente del número siempre va en el numerador. Así que va a quedar elevado a las 6 cuartos. ¿Bien? El 6 cuartos es una fracción que puede simplificarse. ¿Sí? Se puede simplificar. Entonces, al simplificar por 2, podría transformarse en 3 medios. ¿Sí? Me quedaría esa expresión de esa forma. O sea que la raíz cuarta de 25 al cubo la podría expresar, ¿sí? O transformar mediante pasos matemáticos en 5 elevado a la 3 medios. Entonces, una vez que trabajamos ya la expresión, sabemos que esta expresión es equivalente a esa. ¿Bien? Entonces, nuestro logaritmo va a quedar de esta forma. Logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 3 medios. ¿Sí? Como sabemos muy bien trabajar ya con los logaritmos, sabemos que el exponente que tiene el 5 lo podemos pasar adelante, ¿sí? Multiplicando al logaritmo. Entonces, esto va a quedar de esta forma. 3 medios por el logaritmo en base 5 de 5. Y en este caso pueden observar también que tanto la base como el argumento son coincidentes, entonces eso es equivalente a 1. Por lo tanto, 3 medios por 1 es 3 medios. Y ahí terminaría el asunto. Ahí terminaría. O sea que cuando tengo una raíz, ¿sí? En el argumento, lo puedo trabajar a esa expresión de forma tal que va a quedar en forma de exponente, y como en el caso anterior ya trabajamos con exponentes, lo puedo desarrollar de esa manera. ¿Bien? Bueno, vamos a trabajar ahora y vamos a hacer un ejemplo donde el logaritmo no se puede distribuir con respecto a la suma o a la resta, ¿sí?
Bien, el logaritmo no se puede distribuir con respecto a la sustracción y o adición. ¿Bien? No lo puedo distribuir de esa manera. Esto es para que lo tengan en cuenta y lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿sí? Supónganse que tenemos el logaritmo en base 2, de, vamos a poner así, un ejemplo muy sencillo, ¿sí? 4 más 4. Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, así que lo voy a poner en tela de juicio, ¿sí? Vamos a ver, le voy a poner signos de pregunta arriba, para ver si eso es igual al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 4. Bien. Del lado de la izquierda lo voy a desarrollar como está, voy a respetar el paréntesis, ¿bien? Así que va a quedar logaritmo en base 2 de 8, ¿verdad? 4 más 4, 8. Y me queda que el logaritmo en base 2 de 8 es equivalente a 3, ¿sí? Porque 2 al cubo es 8. Bien, vamos ahora del lado derecho, ¿sí? De la igualdad. Y tengo logaritmo en base 2 de 4. Y sabemos que es 2, ¿bien? Porque 2 al cuadrado es 4. Más, tengo el mismo logaritmo, así que es 2. Y ahora me queda 2 más 2, 4, ¿verdad? ¿Y qué sucede acá? ¿Qué sucede? Esto no es igual, ¿sí? No es igual. Entonces, de esta manera, estoy diciendo, ¿sí? Que el logaritmo no se puede distribuir con respecto a la adición, ¿sí? No se puede distribuir con respecto a la adición, a la suma, ¿sí? Lo mismo pasa con la resta, ¿sí? Lo mismo pasa con la resta. A ver, supongamos que tengamos lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo así. Tengo el logaritmo de, en base 2, lo voy a hacer así, de 8 menos 4. ¿Bien? Entonces me voy ahora después a preguntar a ver si esto es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. ¿Bien? Me voy a preguntar a ver si eso es verdad, a ver si eso se cumple, porque yo no sé si es verdad, ¿sí? No sé si es verdad. Entonces, por un lado me queda que es el logaritmo en base 2 de 4. Y como bien sabemos, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y por aquí tenemos lo siguiente, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y voy a restar el logaritmo en base 2 de 4, que es 2. Ahora tenemos 3 menos 2 es 1. Y como estamos viendo, 2 no es igual a 1, es distinto. Entonces, de esta forma, estamos corroborando, ¿sí? Hemos encontrado casos donde el logaritmo no se puede distribuir con respecto a la suma o la adición. ¿Bien? Esto no se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Así que el logaritmo no se puede distribuir con respecto a la adición y o sustracción. Sí se lo puede hacer con respecto a la multiplicación, ¿sí? Al producto, de la división en cociente, pero cambia la operación por lo cual voy a distribuir. Yo a veces suelo decir lo siguiente. Uno tiene así el orden de prioridad. Tiene la suma, ¿sí? O la adición. La operación que sale después es el producto. Y la operación que viene después es la potencia. Y entonces fíjense qué estaba pasando. Cuando tenía un producto, ¿sí? Cuando tenía un producto, lo podía transformar en suma. Y cuando tenía una potencia, lo podía transformar en producto.
Bien, pero antes de la suma, ¿sí? Una operación antes de la suma no hay, ¿sí? No hay una operación anterior a la suma. Entonces es lógico que el logaritmo no se pueda distribuir con respecto a la suma. Y lo mismo pasa con respecto a la resta, ¿sí? La resta. Si tenía, por ejemplo, sucesivas restas, ¿sí? Eso nos hacía acordar a la división, ¿bien? Y sucesivas divisiones, ¿sí? Nos acompañaban como si fuera a la raíz, a la radicación, ¿bien? Aquí el asunto que la raíz la transformamos en potencia, ¿sí? La raíz la transformamos en potencia y después en producto, ¿bien? La división la podemos transformar en una resta, ¿sí? En una resta. Acá no puedo volver como hacia atrás, ¿sí? Bien, vamos a la última propiedad, ¿bien? Es lo que se llama cambio de base. Cambio de base, ¿bien? Esta es la propiedad que vamos a ver ahora. ¿Por qué hablamos de un cambio de base? Porque a veces no me resulta útil trabajar en una base determinada. Por ejemplo, supongamos que tenemos el logaritmo en base 100, ¿sí? En base 100 de 1000. Bueno, en este caso trabajar de esta forma con una base tan grande y un argumento también grande, ¿sí? Me está dificultando un poquito la cosa. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un cambio de base. ¿Y cómo va a ser el cambio de base? Va a ser lo siguiente. La base que yo voy a usar ahora, me conviene usar una base 10. ¿Por qué una base 10? Porque tanto el argumento como la base son potencias de 10. Entonces, voy a trabajarlo de esta forma. Como el logaritmo en base 10 de 1000 dividido el logaritmo en base 10 de 100. ¿Sí? De esta manera, ¿qué va a suceder? El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Y después, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. De modo que el primer logaritmo que tenía al comienzo, puedo poner por lo tanto, esos tres puntitos significan por lo tanto, ¿sí? El logaritmo que tenía al comienzo, en base 100 de 1000, se traduce a 3 medios. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos a hacerlo ahora sí. Tengo el logaritmo, por ejemplo, pero ahora es en base 1000 de 10. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar acá? Acá voy a hacer lo siguiente, voy a indicar, bueno, el logaritmo en base 10 de 10, voy a poner así, sobre o dividido el logaritmo en base 10 de 1000. Y entonces, ¿qué sucede acá? Logaritmo en base 10 de 10, como el argumento y la base son coincidentes, sabemos que siempre va a ser 1. Y abajo, logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 1000 de 10 es equivalente o es igual a 1/3. Y ahí ya terminó, ¿sí? Esto es lo que sería un cambio de base, ¿sí?
puede pasar que tenga otras cosas, ¿sí? Que tenga, digamos, con otras bases y otros argumentos. En términos generales, el logaritmo en cualquier base de cualquier argumento lo puedo traducir así, como el logaritmo en una base X, ¿sí? De A, el argumento, sobre el logaritmo, y tengo que usar la misma base, porque estoy haciendo el cambio de base, ¿sí? De la base. Esa es la propiedad que se denomina cambio de base. ¿Bien? Bueno. Vamos a pasar ahora al práctico, ¿sí? Donde vamos a desarrollar los ejercicios que tenemos en ese práctico. Bien. El ejercicio 1 ya lo habíamos hecho, el 2 también, el 3 también, y el 4 lo habíamos explicado en el video anterior. Tenemos las propiedades de los logaritmos. Fíjense en que hay acá otros ejemplos distintos a los que di anteriormente. Bien, tenemos otros ejemplos. Hay otros ejemplos de cambio de base, para que lo vean. Bien, bien. Vamos a comenzar con el ejercicio número 5. Dice, completa cada expresión teniendo en cuenta que b es un número real positivo y además es distinto de 1. ¿Sí? Ya vimos por qué tanto el argumento como la base debían ser positivos, ¿sí? Y la base debía ser distinto de 1. Dijimos que cuando la base y el argumento son iguales, ¿sí? Son coincidentes, ese siempre va a dar 1. ¿Sí? En el caso siguiente, tenemos logaritmo en base b de 1. En este caso, no va a importar cuál sea la base, ¿sí? Si el argumento es 1, siempre el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo número, exceptuando el 0, elevado a la 0, siempre es 1. Y acá, la aclaración exceptuando el 0 no me va a servir. ¿Por qué? Porque ya sé que la base es un número positivo y distinto de 1. ¿Bien? En el siguiente caso, tenemos logaritmo en base de b elevado al cuadrado. En este caso, el 2 lo vamos a pasar delante, como multiplicando, así que va a quedar 2. Me va a quedar el logaritmo en base b de b, como el caso de a, ¿sí? Y eso sabemos que es 1, así que va a quedar 2 por 1, me queda 2. Así que ese es igualito a 2. El que sigue, el d, tenemos logaritmo en base b de b a la 2 tercios. Si aplicamos la propiedad de potencia, ahí, en ese caso, el 2 tercios, como exponente pasa multiplicando adelante al logaritmo, y me vuelve a quedar la misma expresión que tenía al comienzo, ¿sí? En la A. Así que ahí va a quedar directamente 2 tercios, ¿sí? Va a quedar 2 tercios. A ver si lo puedo... Me queda mejor, 2 tercios. El caso siguiente, tenemos el logaritmo en base b de 1 sobre b, ¿sí? Del inverso de b. Para que me quede 1 sobre b, ahí en ese caso, lo que tengo que hacer es, a la base, elevarla al exponente negativo, para que se invierta, y va a quedar a menos 1. ¿Bien? En el caso siguiente, tengo el logaritmo en base b de la raíz cuadrada de b. En ese caso sabemos que la raíz, como es una raíz cuadrada, la puedo transformar en un exponente y va a quedar un medio. Y b elevado a un medio, ese exponente, un medio, lo pasamos multiplicando al logaritmo, ¿sí? Lo pasamos aquí delante,
directamente me queda 1/2 por 1, ¿sí? Así que ese va a dar como resultado 1/2. El siguiente, ¿sí? Tenemos logaritmo de la raíz cuadrada de b, o sea, logaritmo en base a raíz cuadrada de b. Ajá, bueno, ¿cómo se trabajaría este? Tengo que ver a qué exponente voy a elevar la raíz cuadrada de b para que me quede b. Podríamos pasar a la pizarra, si les parece, para poder deducir esta situación. Tenemos lo siguiente. Es el logaritmo. La base es raíz cuadrada de b y b. Tengo que ver a qué exponente tendré que elevar la raíz cuadrada de b para que me quede b. ¿Bien? Entonces, en ese caso, sabemos lo siguiente. Sabemos que la potencia y la raíz son inversas. Si yo esto, por ejemplo, ¿bien? Raíz cuadrada. Lo contrario a la raíz cuadrada es la potencia, ¿sí? Y la potencia cuadrada, lo contrario a raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, calcular la raíz cuadrada y después elevar al cuadrado es lo mismo, o sea, es lo mismo que hacer nada. Entonces, podría simplificar, ¿verdad? Simplifico. ¿Y qué sucede? Me queda b. ¿Sí? Me queda b. Entonces, es lo que estoy buscando. Entonces, el exponente que estoy buscando en este caso es el 2. Entonces me queda 2. El logaritmo de b, cuya base es la raíz cuadrada de b, es igual a 2. ¿Sí? Es igual a 2. Así que ese me va a quedar que es igual a 2. ¿Bien? Vamos a ver qué sigue. Es el logaritmo en base 1 sobre b de b. Y ese es contrario al e. Es contrario, o sea que 1 sobre b, para que me quede b, tengo que elevarlo a la menos 1. Entonces el resultado va a ser menos 1. Y el que sigue, tenemos logaritmo en base b de raíz cúbica de b al cuadrado. Y acá tenemos que trabajar esa expresión, ¿sí? La tenemos que trabajar como en los casos anteriores. Bien, vamos a pasar a la pizarra para verlo. Tenemos logaritmo en base b de raíz cúbica de b al cuadrado. Por ahí cuesta un poco más porque son letras, bien, pero no desesperéis. Tenemos, esta expresión me queda igual, ¿sí? Logaritmo en base b, pero el b que tengo en el argumento, me va a quedar elevado, por ejemplo, a la 2/3, ¿sí? A la 2/3. ¿Y ahora qué sucede? El 2/3 baja, ¿sí? Baja como exponente, perdón, como producto, va a multiplicar, entonces va a quedar 2/3, y me va a quedar directamente el logaritmo en base b de b. El logaritmo en base b de b, eso, ¿sí? Es 1. Si el argumento y la base coinciden, ¿sí? El argumento y la base coinciden, siempre es 1. Cualquier logaritmo que tengan, ¿sí? Cualquier logaritmo que tengan que cumplan con las condiciones, ¿bien? Eso siempre va a quedar que es 1. Entonces, veamos ahora, teníamos 2/3, lo voy a hacer completo, 2/3 por 1, ¿bien? El 1 es el elemento neutro en cuanto al producto, así que va a quedar que es 2/3. Y ahí terminó, ¿sí? Ahí terminó. Así que ahora volvemos a nuestra pizarra, perdón, a nuestro documento, y va a quedar, ¿sí? Este es equivalente a 2/3.
¿sí? Y fíjense que es el mismo que teníamos en el D, ¿sí? Es igual, casi. La única diferencia es que acá tenía la raíz, ¿sí? Bien, en el número 6, en el ejercicio número 6, me dice, bueno, que desarrolle esos logaritmos, ¿bien? En el primer caso tengo el logaritmo en base 2 de 1 sobre 64. Tendré que fijarme a qué exponente tengo que elevar el 2 para que quede el inverso de 64. Ese logaritmo en base 2, ese me va a quedar que es, por ejemplo, menos 6. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la menos 6 me da 1 sobre 64. Como tengo el 2 y lo elevo a exponente negativo, ya me queda un medio. Y después un medio elevado a la sexta es 1 sobre 64. Y después ahí me queda más el logaritmo en base 2 de 1. Dijimos que no importaba cuál fuera la base, ¿sí? Si el argumento era 1. Eso va a quedar siempre 0. Así que en definitiva, ese me va a quedar que es menos 6. Bien. Siguiente caso. Tenemos logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 11 de 121. Logaritmo en base 3 de 81 es 4. Y tengo que restar ahora el logaritmo en base 11 de 121. En ese caso, el 11 hay que elevarlo al cuadrado para que quede 121. Así que es 2. De modo que ahora tengo 4 menos 2 es 2. Bien. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 2 más el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 8. ¿Sí? Entonces, en ese caso, me va a quedar que el primer logaritmo me va a dar como resultado un medio. ¿Sí? Un medio. Porque 2 elevado a un medio me da la raíz cuadrada de 2. Y ahora tendré que desarrollar el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 8. ¿Sí? En ese caso, les comento lo siguiente. Raíz cúbica de 8. ¿Sí? Raíz cúbica de 8. A ver, vamos ahí. 3, raíz cúbica de 8. Bien. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Entonces, esto se traduce en lo siguiente. El logaritmo en base 2 de 2. Y logaritmo en base 2 de 2 es 1. Bien. Así que ahí ya tenemos resuelto esa parte. Va a quedar más 1. ¿Sí? Y tenemos ahora un medio más 1. El 1 lo podría escribir como 2 medios. Entonces, un medio más 2 medios me queda 3 medios. Vamos al siguiente. Tenemos logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 2 menos logaritmo en base 4 de 1 sobre 64. ¿Sí? Bueno, acá en este caso es lo siguiente. Esa raíz cuarta de 2 sería como pensar en 2 elevado a la 1/4. Y como la base y el argumento serían iguales, ¿bien? Va a quedar 1/4 ese logaritmo, ¿sí? Fíjense que me quedaba 2 elevado a la 1/4, el 1/4 pasa delante, multiplicando el logaritmo, y como que me queda logaritmo en base 2 de 2 es 1. Menos, ya tengo logaritmo en base 4 de 1 sobre 64, ¿sí? Ahí el 4, si lo elevo a un exponente negativo, me va a quedar 1/4. Y después el 1/4, si lo elevo al cubo, ¿bien? Me va a quedar 1 sobre 64. Y en este caso va a ser menos 3. ¿Sí? Bueno,
En este caso tengo un cuarto menos menos 3. O sea que esto se traduce en un cuarto más 3. ¿Sí? Y eso después, ahí hay que hacer el cálculo. El 3 lo podría escribir como 12 cuartos. ¿Sí? 12 cuartos. 12 cuartos. 12 dividido 4 es 3. Entonces, 12 cuartos más un cuarto es 13 cuartos. ¿Sí? 12 cuartos más un cuarto, 13 cuartos. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, vamos al siguiente. Logaritmo en base 5 de 25. Ese lo hicimos hoy y creo que daba 2. El otro, logaritmo en base 2 de 1/8, va a ser más menos 3. ¿Sí? Si respetamos los signos, ¿no? Si no, directamente le pueden poner menos 3 y ya está. ¿Bien? Y ahora, si tengo 2 y después debo 3, me queda menos. En el caso siguiente, tenemos una raíz cuadrada. ¿Sí? Una raíz cuadrada, y dentro de esa raíz están diferentes logaritmos. ¿Bien? En ese caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a colocar la raíz cuadrada, y adentro me queda raíz, logaritmo en base 2 de 32, 5. Y logaritmo en base 3 de 81 es 4. Así que me queda 5 por 4. La potencia, la raíz se puede distribuir con respecto a la multiplicación. Entonces, esto podría quedar como que es la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Bien? Entonces, esto podría traducirse como que es 2 por la raíz cuadrada de 5. O 2 raíz cuadrada de 5. De ahí podríamos terminarlo. ¿Sí? No se pone por lo general el por. ¿Sí? No se pone. Bueno, el siguiente es sencillo. Lo que pasa que asusta. ¿Por qué? Logaritmo en base a un medio de 1 sobre 32, raíz cuadrada de 32. ¿Bien? Bueno, acá es sencillo. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 2 la voy a pasar adelante, multiplicando. ¿Sí? La voy a pasar multiplicando, así que directamente me va a quedar raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Y eso, ¿sí? Multiplicada por el logaritmo en base a un medio de 1 sobre 32. Y como acá la base y el argumento son similares, ¿sí? Tendrían el mismo, digamos, una potencia. Si yo elevo el 1 medio, lo elevo a una potencia, me queda 1 sobre 32, ¿sí? A un exponente lo elevo y me queda 1 sobre 32. Y ese exponente es el 5. Entonces, esto lo podría escribir como 5 raíz cuadrada de 5 raíz cuadrada de 2. ¿Bien? El siguiente, tenemos menos un cuarto por la raíz cuadrada de 1 sobre 16. El menos 3 cuartos me va a quedar como está. Bien. Y después tengo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, y dentro de esa raíz tengo el logaritmo en base a un medio de 1 sobre 16. Y en ese caso me va a quedar que es 4.
¿sí? Si un medio lo elevo a la cuarta, me queda 1 sobre 16. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? Es 2. Así que esto es menos 3 cuartos por 2. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, ahora multiplico. Me va a quedar un resultado negativo y 3 cuartos por 2 me queda que es 3 medios. Y ahí termina. Parecía difícil, complicado, pero no. Es sumamente sencillo. ¿Sí? Sumamente sencillo. El punto 7 me dice, bueno, verificar las siguientes igualdades, si son correctas. En caso contrario, justificar el porqué, tener en cuenta la definición del logaritmo y las propiedades. Bien. La primera, sabemos que esta va a ser falsa. ¿Por qué? Porque el logaritmo no se puede distribuir con respecto a la suma. Bien. La segunda, en este caso, tenemos logaritmo en base 5 de un producto, y lo escribe después como logaritmo en base 5 para ambos casos, y la suma de esos logaritmos. Ese va a ser verdadero, ¿sí? El siguiente dice logaritmo en base 3 de 81 por 9, y lo traduce después como la diferencia de los logaritmos, y en este caso va a ser falso. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tenía un producto, lo traducía como una suma, ¿sí? Lo resolvía haciendo después la suma de los logaritmos, y acá me pone que es la resta. El siguiente, dice logaritmo en base 4 de 256 dividido 64. Y lo distribuye como si fuera un cociente, y entonces en este caso también va a ser falso. ¿Por qué? Porque cuando teníamos el cociente, ¿sí? En el argumento, lo distribuíamos pero con una resta. Entonces ahí no es verdadero, es falso. El siguiente tenemos logaritmo en base 2 de 8 a la cuarta. Y lo traduce como 4 por el logaritmo en base 2 de 8. En ese caso va a ser verdadero. Recuerden que la potencia pasaba multiplicando al todo el logaritmo. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos logaritmo en base 10, porque ahora no especifica la base, de 1. Dice que es 0. Efectivamente, ese es verdadero. ¿Por qué? Porque 10 a la 0 es 1. ¿Bien? Y recuerden que no importaba cuál fuera la base, si el argumento era 1, siempre daba 0. El siguiente, me dice que el logaritmo en base 10 de menos 3 no existe. Efectivamente, el logaritmo, no importa cuál sea la base, ¿sí? Un número negativo no existe, así que ese es verdadero. Y el último, me dice logaritmo en base 10 de 0,001. Este número de 0,001 lo puedo traducir como 1 sobre 1000. Bien, pues tiene 3 unidades después de la coma. Y me dice que es 3. Efectivamente, este va a ser falso. Va a ser falso. ¿Por qué? Porque si yo al 10 lo elevo al cubo, ¿sí? Me queda que es 1000. Acá tengo el inverso de 1000. Entonces va a ser falso. Bien, el número 8 me dice, sabiendo que el logaritmo en base 10 de 2 es aproximadamente 0,3, determinar los siguientes logaritmos. Bien, vamos a trabajar el último, de la siguiente manera. Voy a ir a la pizarra y a partir de ahí los voy a desarrollar. Me va a convenir, fíjense que varios de estos, ¿sí? No tienen base 10. Bueno, los que no tengan base 10 voy a tener que aplicar un cambio de base. Y los que sí tengan base 10, voy a tener que usar una técnica que me permita escribir ese argumento, ¿sí? Como un número que sea 10 y 2. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver.
Y después, el 0,3 me gusta escribirlo como una fracción. Así que vamos a pasar a eso. Vamos a pasar a eso. Tenemos, en el A, me decía, logaritmo en base 2 de 10. Mi dato es el siguiente. Me dice que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Bien. A mí me gusta ese 0,3 escribirlo como 3 décimos. ¿Sí? Es más sencillo porque después tengo fracciones y me es más fácil. Todos los cálculos me quedan más fáciles. ¿Sí? Este es mi dato, el que tengo que tener en cuenta. Bueno, como a mí me dan como dato que la base es 10, y yo acá tengo base 2, voy a aplicar un cambio de base. Voy a decir, bueno, el logaritmo en base de 10 de 10 y el logaritmo en base 10 de 2. ¿Bien? El logaritmo en base 10 de 10 es 1 y el logaritmo en base 10 de 2 es 3 décimos. ¿Sí? Es 3 décimos. Y entonces, ¿qué va a suceder ahora? Esto es como escribir así, 1 dividido 3 décimos. El 1 debajo de este 1 tiene como si fuera un 1. Entonces ahora multiplico, hago 1 por 10, 10 y el 10 arriba. Y ahora tengo 1 por 3, 3 y el 3 abajo. O sea que el logaritmo en base 2 de 10 es 10 tercios. Ahí está. Ahí terminó. Miren qué sencillo. Vamos al B. El B me dice, bueno, logaritmo, acá la base es la misma. Base 10, ¿sí? Pero de 5. ¿Qué voy a hacer acá? Acá en este caso voy a usar una técnica que es como la descomposición, ¿bien? Voy a ver en qué términos puedo escribir el 5. El 5 lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? ¿Cómo obtengo un 5 usando, por ejemplo, mis datos, que es la base 10 y el 2? Lo puedo escribir como 10 medios, ¿bien? O 10 sobre 2. Al 5 lo puedo escribir de esa forma. Entonces, esto me va a quedar, perdón, como el logaritmo de 10 medios. Y tengo acá un cociente, ¿sí? Tengo un cociente. Y este cociente lo puedo escribir de esta forma, como el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 10 en base 10 es 1 menos el logaritmo en base 10 de 2 es 3 décimos. ¿Sí? Y el 1 lo puedo ver, lo puedo observar como si fueran 10 décimos. ¿Sí? Lo puedo trabajar de esta forma. Si tengo calculadora es más sencillo. ¿Sí? Entonces tengo ahora 10 décimos menos 3 décimos, me queda que es 7 décimos. 7 décimos. Y ahí terminó. ¿Sí? Ya está. Miren qué fácil, qué sencillo que era. Era usar una técnica, nada más que eso, una técnica como de descomposición. El C. El C me dice lo siguiente. Logaritmo de 4. Logaritmo en base 10 de 4. Bueno, tengo un 4. Oh, caramba, no desesperéis. ¿Por qué? Porque el 4 lo puedo escribir como una potencia de 2. Y esto puede transformarse en el logaritmo en base 10 de 2 al cuadrado. Y ahora sabemos que este cuadrado puede pasar multiplicando a ese logaritmo. Y me queda el logaritmo en base 10 de 2. Y eso es lo mismo que decir 2 por 3 décimos. ¿Sí? 2 por 3 décimos. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 2
en base 10, perdón, el logaritmo de 2 en base 10 es 3 décimos. Y acá ya directamente puedo simplificar, ¿sí? El 2 con el 10, el 2 me va a quedar en 1 y el 10 me va a quedar en 5. Entonces, acá ya me queda que esto es 3 quintos. Y ahí ya terminó. Finiquito. Bien, vamos ahora al D. ¿Sí? En el D tenemos el logaritmo en base a un quinto de 32. Bien, bueno, acá tengo que hacer varias cosas. En principio voy a aplicar un cambio de base. Es decir, bueno, el logaritmo en base 10 de 32 sobre el logaritmo en base 10 de un quinto. ¿Sí? Bueno, ya tengo la base. Ahora tengo que seguir trabajando un poco esto. Y lo voy a hacer así. En la parte del numerador me va a quedar el logaritmo. Voy a factorizar el 32, me reconviene. Así que va a quedar 2 elevado a la quinta. ¿Bien? Y en la parte del denominador, tengo un cociente. Y ese cociente lo voy a escribir así, como el logaritmo en base 10 de 1. Como es un cociente, me va a quedar menos el logaritmo en base 10 de 5. Entonces queda así. Este 5 pasa adelante y va a quedar 5 logaritmo de 2. Y abajo me queda lo siguiente. Logaritmo en base 10 de 1, eso se cancela, porque eso vale 0. ¿Bien? Así que eso se va. Va a quedar menos, eso sí, que ese menos no desaparezca. Logaritmo de 5. El logaritmo de 5 ya lo hicimos en el caso B. ¿Sí? Entonces, ya sé cuánto vale. Vale 7 décimos. Entonces reemplazo, ya no voy a hacer toda la cuenta, porque ya lo hice antes. Lo uso, ¿sí? Uso ese dato. 7 décimos. Esto lo puedo hacer por B, ¿sí? Por B. Entonces, ¿cómo queda la cosa acá? Va a quedar en la parte del numerador 5 por los 3 décimos. 5 por 3 décimos. Dividido menos 7 décimos. Bueno, vamos a simplificar en la parte del numerador. El 5 va a quedar en 1 y el 10 va a quedar en 2. ¿Sí? Entonces, ahora veamos. En la parte de arriba me quedó 3 medios. 3 medios. Y en la parte del denominador me quedó menos 7 décimos. 7 décimos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sigue la cosa acá ahora? Hago una división, es menos, perdón. Entonces, hago una división. Puedo simplificar el 2 con el 10, eso se puede hacer, ¿sí? Pues están abajo, y en la división puedo simplificar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Así que el 2 me va a quedar en 1 y el 10 me va a quedar en 5. ¿Sí? Me va a quedar en 5. Y entonces, ahora hago el cálculo. ¿Bien? Lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? Porque no. Tengo ahora 3 por 5 es 15, ¿verdad? Y ahora tengo 1 por 7 y es 7. Pero estaba dividiendo un número positivo por uno negativo, así que va a quedar menos 15 séptimos. ¿Sí? Menos 15 séptimos.
Y ahí termino. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer los últimos. Los últimos. Vamos al E. Tenemos logaritmo en base 4 de 0,1. Bien. Acá cambio de base urgente. Logaritmo. Y este 0,1 lo puedo escribir como un décimo también si lo quieren poner, o bien 0,1. Sobre logaritmo de 4. ¿Sí? Bien. Logaritmo en base 10 de 0,1 es menos 1. ¿Bien? Y luego, este logaritmo lo habíamos hecho ya antes, pero bueno, hagámoslo de vuelta si lo desean. ¿Sí? Me queda el logaritmo de 2 al cuadrado. ¿Bien? Y esto es así. Menos 1 sobre 2 por el logaritmo de 2. ¿Bien? Y entonces queda así. Menos 1 arriba y abajo me queda 2. ¿Sí? Porque el logaritmo, perdón, multiplicado por 3 décimos. ¿Sí? Ahí está. Ya me estaba olvidando el logaritmo en base 10 de 2. Podría simplificar el 2 con el 10. El 2 me queda en 1 y el 10 me queda en 5. ¿Sí? Si divido por 2, 2 dividido 2, 1, 10 dividido 2, 5. Bien, entonces va a quedar menos 1 dividido, y tengo, me quedó ahora 3 quintos. 3 quintos. Y eso es equivalente a lo siguiente, tengo menos 1 por 5, menos 5. Y debajo del 1 hay otro 1, 1 por 3, 3. Ahí está. Me quedaría menos 5 tercios. Resultado final. Bien. El F. El F. El F tenemos el logaritmo en base 5. Logaritmo en base 5 de 0,25. Bien. Este va a quedar así. Primero cambio de base urgente. Logaritmo de 0,25 sobre logaritmo de 5. Bien. Este ya lo hicimos, así que habría que ver cómo queda la parte de arriba, ¿sí? Cómo se transforma la parte de arriba. En la parte de arriba la puedo escribir como el logaritmo, lo puedo escribir como un cuarto o una forma que me convenga más. Por ejemplo, podría ser 1 sobre 100. Me conviene más esa, ¿sí? Recuerden que podría tener así un cuarto, 0,25 es equivalente a un cuarto, o bien, vamos a hacerlo para que se entienda bien, ¿sí? 0,25 podría ser 25 sobre 100, ¿verdad? No, acá no es 1 sobre 25, era un cuarto, perdón. Estoy pifiando yo. ¿Sí? Me va a convenir ponerle 25. Ahí está. ¿Sí? Y a partir de ahí después desarrollarlo. ¿Sí? No podemos desarrollar. Y va a quedar el logaritmo de 25 menos el logaritmo de 100 sobre el logaritmo de 5. ¿Bien? Ahí está. Ahí está. Perdón. Entonces,
Ahora puedo trabajarlo como hice los anteriores, ¿bien? Este va a ser un poquito más largo. Logaritmo de 25 lo puedo escribir así, como logaritmo de 5 al cuadrado. Menos. El logaritmo de 100 en base 10 es 2. Sobre, acá puedo escribir logaritmo, y en vez de poner 5, podría escribir 10 medios. Y eso es igual a así. Me va a quedar 2 por el logaritmo de, también podría volver a escribir 10 medios, ¿sí? 10 medios menos 2 sobre el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. ¿Bien? Bueno, entonces ahora me queda lo siguiente. Va a quedar 2 y acá tengo que usar paréntesis, porque va a quedar el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Y a eso le resto 2. Y abajo me queda 1 menos 3 décimos. ¿Sí? 1 menos 3 décimos. Vamos abajo. Entonces, va a quedar 2 por logaritmo en base 10 de 10, sabemos que es 1 menos los 3 décimos menos 2, y abajo teníamos 1 menos 3 décimos, eran 7 décimos, ¿verdad? 7 décimos. Y eso es igual a lo siguiente. Teníamos 2 por los 7 décimos menos 2 sobre 7 décimos. Acá podemos simplificar, ¿sí? Podemos simplificar, el 2 me queda en 1 y el 10 me queda en 5. Entonces ahora me queda 7 quintos. 7 quintos menos 2 sobre 7 décimos. Bien. 7 quintos menos 2, el 2 lo puedo escribir como 10 quintos, ¿verdad? 10 quintos. 10 quintos es equivalente a 2. Entonces, estaría teniendo 7 quintos menos 10 quintos. Denominador me va a quedar 5, y arriba me queda menos 3, ¿verdad? Porque a 7 le quito 10, me queda menos. Entonces, tenemos así, menos 3 quintos sobre 7 décimos. Vamos a hacer el cociente, menos 3 quintos dividido 7 décimos. Bien, puedo simplificar los de abajo, me va a quedar el 5, me va a quedar en 1, y el 10 me va a quedar en 2. Y al simplificar ahí, después hacemos el producto, va a quedar negativo, ¿sí? Y tengo 3 por 2, 6, y después tenemos 1 por 7, 7. ¿Bien? Entonces me queda menos 6 séptimos. Menos 6 séptimos. Menos 6 séptimos es lo que me va a quedar como resultado. ¿Sí? En ese caso, menos 6 séptimos. Bien. Ese era el F. El G. El G. El G tenemos así. Es logaritmo en base 8 de 25. En base 8 de 25. Bien. Cambio de base. Logaritmo de 25 sobre el logaritmo
de 8. Bien. Arriba me va a quedar logaritmo de 5 al cuadrado. Y abajo me queda el logaritmo de 2 al cubo, ¿sí? Recuerden que 2 al cubo es 8. Entonces acá tenemos logaritmo 2, logaritmo de 5, sobre 3, logaritmo de 2. Bien. El logaritmo de 5 dijimos que daba 7 décimos. Y a partir de ahí después lo desarrollan, ¿sí? Desarrollan todo como hemos trabajado hasta ahora. En el h tenemos logaritmo en base 5 de 2. Este es sumamente sencillo porque con el cambio de base ya prácticamente sale, ¿sí? De ahí se tienen de vuelta y tienen logaritmo de 2 y logaritmo de 5. En el i es al revés, porque la base es el 2 y el argumento es el 5, así que queda al revés del que tienen acá, les va a quedar logaritmo de 5 sobre logaritmo de 2. Y el j es muy sencillo porque dice logaritmo en base 2 de 100. Con aplicar acá un cambio de base sale directo, ¿sí? Sale directo. Logaritmo de 10. ¿Bien? Entonces, acá es fácil. ¿Por qué? Porque tengo logaritmo en base 10 de 100 es 2. Y el logaritmo en base 10 de 2 sabemos que es 3 décimos. Después me queda directamente 2 dividido 3 décimos. Bien. Al multiplicar cruzado me queda 2 por 10, 20, y 1 por 3, 3. 20 tercios. Y ahí terminaría. Ahí terminaría. ¿Sí? Hasta aquí es toda la primera parte del apartado de logaritmos. Después vamos a continuar con el práctico, ¿sí? Con el práctico, que es ya un trabajo práctico integrador de logaritmos, donde se aplica todo, ¿sí? Todo. Pero esto lo vamos a hacer en la próxima. En la próxima vamos a desarrollar estos ejercicios. Por ahora, solamente hasta el ejercicio número 8 pueden ir haciendo sin ningún problema.